¿Listas y listos? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear, subir a la imaginable, planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. ¡Hola! ¿Qué tal, imaginautas? ¿Listas y listos para otra gran imaginoaventura? Yo soy su capitana Cristal Estrella, a bordo de la Imaginave. Muchas cosas que descubrir de nuestro mundo mundial, ¿verdad, Sophie? Afirmativo. Siempre en expansión nuestro conocimiento, ¿a poco no? Sube a nuestras órbitas del Facebook. Búscanos como La Imaginave. Queremos saber tu opinión. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sophie? El método científico. ¡Fabuloso! La historia de la ciencia es casi tan antigua como la civilización misma. La necesidad de comprender y dominar los entornos fue la clave de la experimentación. Nuestros ancestros, para sobrevivir, trataron de entender la materia para su propio uso, y es así como los saberes químicos y físicos tuvieron su origen desde la prehistoria. El primer aprendizaje significativo para el Homo erectus fue la generación del fuego. Hace más de 1.600.000 años. A partir del momento en que aprendió a producir el fuego, no mucho después, lo utilizó para fundir metales, hornear cerámica y llevar a cabo muchas otras actividades en un mundo de transformaciones físicas y químicas. Al paso del tiempo, las civilizaciones fueron acumulando aprendizajes de esta experimentación, aunque sin separarlos de ciertas creencias acerca de la magia y la divinidad como agente activo de todos estos procesos. La alquimia. Conozcamos más acerca de los logros realizados por los científicos alquimistas que dieron lugar al método experimental que ha permitido el desarrollo del conocimiento científico y la tecnología hasta nuestros días. Aborden nuestra Imaginave y abróchense los cinturones, que esto está por comenzar. Fijando coordenadas, Sophie. ¡Allá vamos! Crónicas terrícolas. Un pequeño paso para la humanidad. ¿Y los terrícolas? ¿En dónde están, capitana? Crónicas terrícolas. Aquí, Juanito, aquí. Los terrícolas somos todos. Crónicas terrícolas. La alquimia es una disciplina anterior a la química
desarrollada por algunos científicos en el afán de hallar el elixir de la vida eterna y la creación de oro a partir de otros minerales comunes. La alquimia fue una práctica principalmente oriental, porque el cristianismo le atribuía toda respuesta a los fenómenos como obra de Dios, que no requería cuestionamiento ni experimentación, y volvió prohibidas todas las explicaciones físicas y químicas que pudieran contradecir las escrituras e incluso los postulados de Aristóteles. El pensamiento deductivo y filosófico de los griegos 5 siglos antes de Cristo sentaron las bases del pensamiento occidental. Sus teorías fueron valiosas aportaciones que se mantuvieron vigentes durante los 10 siglos que duró la Edad Media. E incluso, al concluir la Alta Edad Media y dar paso al Renacimiento, muchas de ellas fueron esenciales para la ciencia que empezaba. Uno de los pensadores griegos fundamentales que sentaron algunos principios acerca del estudio de la materia es Empedocles de Agrigento. Él propuso que la materia se divide en 4 elementos básicos: aire, agua, fuego y tierra, y que las distintas propiedades de las cosas dependían de la proporción en que estos elementos estuvieran mezclados. El célebre filósofo Aristóteles, en el siglo IV a.C., añadió como quinta esencia el éter, un elemento puro y primordial que conformaba las estrellas y los astros del firmamento, que en la Edad Media se concebiría como el puesto divino y de los ángeles. El más importante precursor de la química en la antigua Grecia fue el filósofo Demócrito de Abdera, quien propuso por primera vez que la materia estaba compuesta de partículas mínimas y fundamentales a las que llamó átomos. Término griego atomón, que significa indivisible. ¡Increíble! Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y Demócrito aportaría un concepto indispensable para el desarrollo del pensamiento científico hasta nuestros días. Lamentablemente, en Occidente, el pensamiento cristiano fue tan dominante que calificó la investigación con sustancias como una práctica pagana a la que llamó quemia. Por eso la investigación científica tuvo mayor oportunidad en el Oriente. Los árabes tradujeron la quemia como alquimia, quedando registrada así en los documentos históricos. Aunque estas investigaciones se asociaban a creencias místicas, movimientos celestes, la tradición cabalística y la numerología. Algunos de estos célebres alquimistas fueron Al-Kindi, Al-Biruni, Heber y Benzina. Todos ellos aprendieron a fundir, destilar y purificar sustancias. Descubrieron materiales como el alcohol, la sosa cáustica, el vitriolo, el arsénico, el bismuto, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y sales. De hecho, algunos alquimistas fueron los creadores de buena parte del instrumental que hoy en día se emplea en los laboratorios químicos. Algunos científicos europeos que desarrollaron sus investigaciones en la clandestinidad hicieron grandes hallazgos, como el fraile franciscano Robert Bacon. Descubrió la pólvora negra en el siglo XII. El alquimista alemán Georg Bauer en el siglo XVI desarrolló los principios de la metalurgia y de la minería, por lo que se le considera el fundador de la mineralogía moderna. El suizo Theophrastus Bombastus von Hohenheim
mejor conocido como Paracelso, descubrió el uso de algunos minerales de ciertas piedras y de algunas plantas para uso medicinal, dando origen con esto a la farmacología. El alemán Andreas Libavius, en 1597, publica el libro Alquimia, investigación con la que se sistematiza toda la práctica de la alquimia, que se reconoce como el primer libro de química. Estas prácticas de experimentación de la alquimia sentaron los 4 pasos del método científico. Primero, la observación. Segundo, la experimentación de una hipótesis. Esto es, una idea que surge de la observación y a partir de la cual se puede pasar al tercer paso, la investigación o la experimentación para verificar si la hipótesis se cumple o no. Y cuarto paso, los resultados o conclusiones. Sistematizar todos los hallazgos es el método científico. Lograr tener una afirmación o refutación de una hipótesis hecha a partir de la observación. Continuemos aprendiendo más acerca del método científico. Sophie, almirante, ¡en marcha! ¡Sí, capitana! ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Enredado? Ni tantito. El ovillo de Andrómeda. Yo, Demóstenes, el exorcista de la galaxia, te ayudaré a desenredar las ideas. Saldremos victoriosos, saldremos de la nebulosa estelar de la inconsciencia. El ovillo de Andrómeda. Sean todas y todos acogidos por este enredo filosófico. No se preocupen, venceremos el laberinto de las simulaciones y veremos la luz al final del camino. Pero no moriremos en el intento, no. Ni te quiebres la cabeza. Claramente seremos iluminados por el conocimiento. ¿Y cuál es el asunto que vamos a desenredar hoy? ¡Ah! El cogito cartesiano. Muy interesante. Veamos. ¿Sabías que los filósofos son personas que se dedican a tratar de comprender la realidad de las cosas que nos rodean y pensar sobre aquellos problemas que aquejan a la humanidad de todas las épocas? Como los problemas de la verdad, de la justicia, del bien y del mal, entre muchos otros. Uno de esos filósofos era el francés René Descartes, quien hace cerca de 400 años dedicaba su tiempo a meditar sobre esos asuntos, además de realizar algunos trabajos matemáticos. Era un hombre muy inteligente y escribió un libro fundamental para el desarrollo del pensamiento filosófico y científico moderno. Su libro se llamaba El discurso del método. Por temor a ser acusado de herejía por la Iglesia Católica a través de la Santa Inquisición, como le sucedió a Galileo Galilei 4 años antes, Descartes publicó su libro en forma anónima en el año de 1637. Allí, Descartes definió los pasos a seguir para llegar al conocimiento verdadero de cualquier cosa y la verdad. ¿Cómo así? ¿Es magia? Para nada. Nadie más racional que este pensador francés del siglo XVII. Para él la razón era más importante que las emociones o la imaginación.
Descartes utilizó lo que se conoce como razonamiento deductivo. Comenzó por hacerse algunas preguntas, como las que sin duda nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Cómo puedo saber lo que es cierto si ni siquiera sé si yo existo? ¿Realmente existo o solo estoy soñando? Sorprendente, dudaba de su propia existencia. El minotauro de la duda existencial rondaba el laberinto de sus ideas. Se quebraba la cabeza tratando de encontrar la respuesta a esas dudas existenciales. La duda metódica. Y es que a partir de ella, Descartes dedujo su propia existencia. Por mi cabeza pasan pensamientos, luego entonces soy una cabeza por donde pasan pensamientos. O sea, pienso, entonces existo. Cogito ergo sum en latín. Por eso es mundialmente nombrado como el cogito cartesiano. Así, Descartes sentó las bases del pensamiento filosófico racional. El ser humano podría llegar a resolver muchos de los problemas que lo aquejaban utilizando su razón. Para ello, primero, había que observar cuidadosamente para entender el problema. Analizarlo por partes para después obtener la solución posible. De esa manera, estableció que todas las ideas deberían tener sus fundamentos racionales derivados de la observación y la fragmentación de las cosas para su análisis profundo. De esa forma, creó la teoría del método científico. El famoso libro de Descartes también cuenta el recorrido que hizo hacia el descubrimiento de sí mismo como filósofo. Después de estudiar leyes, viajó por muchos lugares, hizo estudios de geometría, alquimia y astronomía. Fue un hombre muy curioso que en sus palabras expresó: siempre he tenido un extremo deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para poder ver con claridad en todo lo que hago y para marchar con confianza por la vida. Su pensamiento y filosofía dan cuenta de ello. Su motivación existencial fue estudiar lo que él llamó el libro del mundo para encontrarse a sí mismo. Se despide de ustedes Demóstenes, el sofista de las estrellas. Y para que el minotauro no te coma el seso, piénsalo bien. Soy Cristal Iris. Echémosle un ojo al conocimiento matemático que permite las mediciones precisas para desentrañar los misterios de nuestro mundo mundial. Porque ¡pig! Todo puede entenderse con el ¡bang! La magia de los números, el lenguaje del universo. Las matemáticas son una de las ciencias más importantes para la humanidad. Son simplemente fabulosas. A través de los siglos
han sido usadas para representar y calcular cantidades a través de fórmulas por medio de procedimientos lógicos que nos permiten entender cómo funciona el mundo. Fueron los filósofos griegos Pitágoras, Tales y Platón quienes, estudiando las propiedades del universo, formularon las operaciones básicas de la aritmética: la suma, la resta, la división y la multiplicación. ¿Has notado los espirales de las flores como el girasol? ¿Cuántas puedes contar? ¿O granitos de arena en la playa? ¡Son muchísimas! Este tipo de problemas los llevaron a formular ecuaciones complejas para representar las cosas con números. En el siglo IV, Diofanto de Alejandría sentó las bases de una matemática simbólica que conocemos como álgebra. Este es un sistema que combina números con letras para representar casos y cosas muy complejas. ¿Has notado que a veces hay resultados con cantidades enormes que no se pueden imaginar? Este tipo de cifras requieren del uso de símbolos como el infinito o medidas tan pequeñas llamadas nano, que son más chicas que los átomos. Estos símbolos combinados permiten traducir los fenómenos naturales en maravillosas expresiones algebraicas. Por ejemplo, medir las formas geométricas requiere realizar algunas fórmulas que consideran varios elementos: la línea, la superficie, el ángulo, el volumen, así como sus propiedades: expansión o delimitación, flexibilidad o rigidez, capacidad o grosor de las cosas. Estas ecuaciones nos han permitido saber la distancia entre los cuerpos celestes que están a distancias gigantescas de nosotros, utilizando los puntos geográficos y los cálculos geométricos. Después de muchos años, grandes pensadores matemáticos y físicos han contribuido con fórmulas que permiten hacer cálculos gigantescos, utilizando su pensamiento deductivo y muy profunda observación de los fenómenos. Un caso extraordinario es el del griego Eratóstenes, nacido en el año 284 a.C., en la actual Libia, quien con el puro pensamiento deductivo aplicado al cálculo matemático pudo comprobar que el planeta Tierra es redondo y hasta calcular su diámetro. Este científico griego se sumergió en la observación de los rayos solares y en cálculos matemáticos. Se dio cuenta de que durante el solsticio, el sol al caer sobre las personas y objetos no producía sombra en la ciudad de Siena, hoy Asuán. Pero ese mismo día en Alejandría sí había sombra. Lo primero que hizo Eratóstenes fue calcular la distancia entre Siena y Alejandría, para lo cual hizo caminar a su ayudante para medir los pasos entre ambas ciudades. Bueno, el caso es que obtuvo el número de 5.000 estadios. Estadios es una medida que usaban los griegos que supone 157.2 metros. El día del solsticio de verano, en Alejandría, Eratóstenes fijó un palo perpendicular al suelo. La idea era medir la longitud de la sombra que proyectaba el palo sobre el suelo al mediodía y así hallar el ángulo de inclinación. Llegó al número de 7.2 grados, es decir, la circunferencia total, de 160 grados, dividido por 50. De esta manera, haciendo la triangulación matemática que ya era conocida, bastaba multiplicar la distancia entre las dos ciudades por 50 para llegar al tamaño total de la Tierra. Eratóstenes llegó al valor equivalente a 39.750 kilómetros, muy cerca de lo que se conoce hoy. La circunferencia de la Tierra mide 40.75 kilómetros. En el siglo II a.C., este filósofo matemático griego hizo el cálculo casi exacto de la circunferencia del planeta con un margen de error de menos de 1%. Ciertamente, el estudio de las matemáticas requiere de observación, organización y mucha paciencia para entender las cosas que están o suceden en nuestro mundo y fuera de él.
Porque ¡pif! Todo se puede medir y entender con el BAR, la magia de los números, el lenguaje del universo. Estamos aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin. Lo hicimos muy bien, imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derechos humanos revisamos hoy, Sophie? El derecho a los avances científicos y tecnológicos. Exacto. La evolución del pensamiento, los avances científicos y tecnológicos deben servir al bienestar colectivo y los gobiernos deben garantizar el acceso a ellos sin discriminación para todas y todos, como bienes de la humanidad que son, y porque constituyen un motor de desarrollo económico al que tenemos derecho para llegar a una vida digna. Así, conforme al artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue firmado por el gobierno mexicano el 16 de diciembre de 1966 y ratificado el 23 de marzo de 1981. Una obligación del Estado, sin duda. ¡Gocen sus derechos! Nos vemos en otra Imaginoaventura por esta misma emisora, Promo Estéreo. Estuvimos con ustedes Juanito Cervantes, Jorge Díaz, Ariadna Hernández, Cristal Hernández y Tita Muñoz. Producción y dirección general, su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima! Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear, subir a la imaginave, planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón. Crea, crea, como un gigante. Vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante. Vive, vive, y siempre libre. Un día desperté con ganas de soñar que era un astronauta, en la luna podía flotar, ser yo mismo y poder idear que no hay nada que no pueda lograr, escalar montañas, poder cultivar un mundo posible donde todos puedan andar. Crea, crea, como un gigante. Vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante.